gustaría preguntarte a ti si alguna vez has ido en contra de la voluntad de Dios. Y la pregunta es, ¿cuáles fueron los resultados? Un ejemplo, vamos para empezar con esto. ¿Se recuerdan de Adán y Eva? Ellos fueron en contra de la voluntad de Dios. Y no fue alguna vez. Muchas veces nosotros vamos en contra de la voluntad de Dios. ¿Y cuáles fueron los resultados? Bueno, entró el pecado, entró la muerte, entró la desgracia en el ser humano. ¿Se recuerdan de Caín? Caín fue contra la voluntad de Dios. De hecho, si ustedes se recuerdan, Dios hasta le permitió a Caín que recapacitara. Si bien a Adán y a Eva él los había instruido, les había dicho lo que había que hacer y cuál era su voluntad, porque de paso Dios no nos deja tampoco en oscuridad en relación a cuál es su voluntad, qué es lo que desea para nosotros. Usualmente su palabra contiene los elementos que nos pueden ayudar a tomar las decisiones para saber que estamos haciendo o no la voluntad de Dios. ¿Cuáles fueron los resultados? El hecho de que Caín estuviera maquinando hacer cosas contrarias a la voluntad de Dios. Él las disfrazó, él las adornó, él pensó que estaba haciendo la voluntad de Dios. Finalmente dijo, ¿qué es lo que quiere el Señor? La voluntad del Señor es que yo entregue una ofrenda. Sí, era una ofrenda, pero el Señor dijo qué tipo de ofrenda quería él. Y él, contra la voluntad de Dios, trajo una ofrenda, pero fue una ofrenda que nació de su sabiduría, que nació de su idea, que nació de su interés en hacer su propia voluntad. Así es que cuando nosotros leemos en la Biblia que hay que buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas, que busquemos primeramente el reino. ¿Qué significa? Que nosotros tenemos que aprender a buscar hacer la voluntad de Dios, su justicia, no la nuestra, no nuestra propia voluntad. ¿Cuáles fueron los resultados? Pues Dios rechazó la ofrenda de Caín. Y no sé qué tan frustrante es que nosotros nos hagamos hasta los enojados. Y a veces la llevan, como dice el dicho, justos por pecadores. Y en este caso, en lugar de que Caín se peleara con Dios, porque Dios fue el que rechazó su ofrenda, pues se peleó, le hizo bronca a su propio hermano, llegando hasta herirlo y matarlo. Ahora, la siguiente pregunta que te quiero hacer es, ¿en qué circunstancias has corrido con más frecuencia a los pies del Señor? Miren lo que pasó cuando Adán y Eva hicieron lo contrario a la voluntad de Dios. Pregunta, ¿corrieron a los pies del Señor? ¿Corrieron a ponerse a cuentas con Él? ¿Corrieron a pedirle perdón? ¿Corrieron a buscarlo y decirle, Señor, perdónanos? Y Caín, cuando se dio cuenta de lo que había hecho, buscó al Señor. Muy por lo contrario, cuando el Señor lo busca y le dice que la sangre de su hermano está clamando, él dice que acaso yo soy guarda de mi hermano. O sea, tratando de disimular las consecuencias de sus errores. Las circunstancias en las que nosotros corremos a los pies del Señor debieran ser siempre que nos sentemos atemorizados o cuando sentimos que le hemos fallado. El pecado lo que hace es separarnos de Dios. Sin embargo, Dios se acerca a nosotros y nos ofrece no solo el perdón, sino también la seguridad de que Él nos va a acompañar cuando tengamos que levantarnos. Cuando nosotros estudiamos la semana pasada acerca de lo que Nabucodonosor había recibido en su sueño y esa revelación acerca del futuro, ya en ese sueño, Nabucodonosor y su reino de Babilonia era tan solo la cabeza de oro de la estatua, como ustedes se recordarán. Con seguridad, el rey estaba satisfecho de ser la cabeza de la estatua, representada con el metal más valioso. Pero obviamente la parte que no le agradó y que era la voluntad de Dios era el hecho que tenía que ser sucedido por otro reino. Según nos dice el capítulo 2, verso 39 del libro de Daniel, donde le dice, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Esta parte tiene mucho que ver
con la manera en que nosotros enfrentamos y afrontamos realidades que están mucho más allá de nuestro control. Es decir, cuando Juan el Bautista se dio cuenta de que Jesús había llegado, él aceptó con humildad que a Jesús le convenía crecer y a él menguar. Muchas veces nosotros nos resistimos a la voluntad de Dios porque sentimos que la voluntad de Dios va contra nuestro orgullo o nuestra estabilidad o lo que nosotros deseamos. Con cuánta humildad debiéramos aceptar la humildad de Dios, porque después de todo, Él sabe que es lo mejor para nosotros. Muchas veces nosotros a veces le exigimos a Dios para que haga las cosas como nosotros creemos que deberían de ser, cuando en realidad debiéramos tener la suficiente humildad para reconocer que Dios es más sabio que nosotros. Y si bien es cierto, a Nabucodonosor no le agradó que otro reino iba a venir, por lo menos él le dio a dicho, Señor, no me agrada eso, pero soy, la verdad, humilde y además confío en tu voluntad y así lo voy a permitir. Sin embargo, lo que sigue de la historia es que Nabucodonosor se rebeló en contra de la voluntad de Dios. Ahora, tú te vas a decir, bueno, pues es que tampoco podemos esperar mucho de Nabucodonosor porque era un rey pagano. Sin embargo, ustedes saben cómo al final del capítulo 2, Nabucodonosor reconoce el poderío de Dios, porque nos dice en el versículo 47, cuando el rey habla a Daniel y le dice, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. En este versículo, el rey Nabucodonosor estaba aceptando la supremacía y la grandeza de Dios por encima de cualquier otro Dios. Pero noten cómo él sigue insistiendo que el Dios de Daniel es vuestro Dios. Él no lo reconoce como su propio Dios. Y así nos pasa cuando nosotros queremos hacer nuestra propia justicia, queremos llevar adelante nuestros propios planes, cuando queremos que la voluntad nuestra sea hecha por encima de la voluntad de Dios, obviamente que no podemos esperar buenos resultados. Las consecuencias tarde que temprano van a llegar. Van a llegar como llegó con este rey. Dice la palabra del Señor que él levantó una estatua, dice el capítulo 3, levantó una estatua de oro que representaba lo contrario a lo que Dios le había revelado acerca del futuro. Nabucodonosor deseaba que los habitantes de su reino aceptaran su propia versión acerca del futuro, opuesta obviamente a la que Dios le había revelado de manera sorprendente y sobrenatural en el capítulo 2 que acabamos de leer. Vamos a buscar Daniel capítulo 3 y vamos a leer los primeros versículos. Nos dice ahí, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, la altura de la cual era de 60 codos, su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y el pregonero pregonaba en alta voz. Se ordena a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postraréis y adoraréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado, pero el que no se postre y la adore será echado inmediatamente en un horno de fuego ardiente. Y aquí surge una pregunta. ¿Es bíblico adorar imágenes? El rey Nabucodonosor levantó esa estatua de oro. Era enorme, era inmensa y además era de puro oro, en señal de que
Él era el futuro. Es decir, a veces uno hace planes hacia el futuro pensando que uno es Dios. Ni siquiera dice, como dice el libro de Santiago, si es la voluntad de Dios y si Dios quiere y si Dios le place, mañana iremos a la ciudad. No, muchas veces nosotros tomamos a la ligera el hecho de saber que somos, como dice el mismo libro de Santiago, como neblina, que hoy somos y mañana no somos. En realidad nosotros debiéramos tener siempre bien claro en nuestra mente y en el concepto de lo que somos, que es por la gracia y el poder de Dios que nosotros estamos aquí presentes, y todo lo que hagamos debe ser hecho buscando a hacerla, a darle honra y gloria a nuestro Dios, y no buscar nuestra propia vanagloria, como en este caso lo que estaba haciendo este rey. Este rey no estaba conforme, primero, en que lo sucediera otro reino, y en segundo lugar, no estaba conforme que la gente adorara a Dios. Por lo tanto, ahora estaba prácticamente diciéndole a todo mundo, es decir, como Babilonia en ese momento, en ese entonces, era un reino mundial, quería que todas las naciones, los pueblos y las lenguas, al sonido de la música y de todos sus instrumentos músicos, se postraran y adoraran esa estatua que Nabucodonosor ha levantado, una imagen que él había levantado. ¿Por qué? Porque no se guía por lo que Dios es. Dios está intentando trabajar en la conciencia, en la mente y en el corazón de las personas sin obligarlos a que lo adoren a la fuerza. De hecho, el Señor lo que hace es trabajar con la parte que tiene que ver con nuestras decisiones, la parte que tiene que ver con nuestro libre albedrío. El Señor no obliga a nadie a adorarlo, pero el enemigo así es cuando él no puede convencer a las personas a través de la incitación, pues entonces los obliga incluso en contra de su propia voluntad. Muy bien, la representación simbólica entonces por medio de la cual Dios había revelado al rey y al pueblo su propósito para con las naciones de la tierra iba a emplearse para glorificar el poder humano, no el poder de Dios. Ya ese reconocimiento que de Nabucodonosor había hecho de Dios había quedado atrás. ¿Cuántas veces nosotros hemos pasado por esos momentos? Los momentos gratos de reconocer que Dios es bueno, que Dios nos ayuda, que es por Él que nosotros estamos vivos, ¿no? Después de que pasamos por situaciones a veces desgastantes en donde no tenemos el control de nada y Dios manifiesta su voluntad y nosotros podemos alabar el nombre de Dios y decir qué Dios tan maravilloso es Él, porque tiene el poder, tiene su gracia, tiene su sabiduría y la pone a mi disposición. Pero de repente estamos buscando la manera de glorificar nuestro propio ego o hacer nuestra propia voluntad. Esta es como una tendencia del ser humano. Ahora, fíjense, como la palabra del Señor a través de Daniel iba a ser rechazada, y no solo rechazada, iba también a ser olvidada. ¿Por qué? Porque el enemigo así es. Si la palabra de Dios es tan importante, por eso busca la manera en que la gente la rechace y la olvide. ¿Y qué iba a hacer ahora? La verdad que está escrita aquí en la palabra del Señor iba a ser interpretada con falsedad y también mal aplicada. Esa es la estrategia que el enemigo utiliza, ¿verdad? Esta es la verdad y busca falsearla y mal aplicarla. Entonces, el símbolo destinado por el cielo para revelar a los intelectos humanos los acontecimientos del futuro, dice el libro Profetas y Reyes en la página 370, esos eventos futuros importantes iban a emplearse para impedir la difusión del conocimiento que Dios deseaba ver recibido por el mundo. Así es. Hoy en día, nosotros como pueblo de Dios, como mensajeros, trabajando con el mensaje del tercer ángel, tenemos un mensaje que predicar a las personas.
a la gente que nos rodea. Y como bien lo dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 14, 6 y 7, lo debemos hacer en alta voz. Y lo debemos hacer claramente y anunciarle a las personas que el Señor Dios de los cielos merece ser adorado, merece ser honrado, merece ser glorificado. Y nosotros tenemos que hacer esta predicación en voz alta, ¿verdad? Y el Señor nos dice que no solamente lo debemos hacer para que la demás gente sepa qué es lo que hay que hacer, sino también nosotros tenemos que vivir ese mensaje, ese evangelio, el evangelio que debe llegar a cada corazón. No es el evangelio que asusta, es el evangelio del amor, de la gracia, del acercamiento a Dios. Sin embargo, el enemigo va a tergiversar todo esto, va a buscar la manera de impedir la difusión del conocimiento que Dios desea que reciba el mundo. Y saben, una de las maneras como este evangelio, el poder de este evangelio se diluye y se disminuye es cuando nosotros lo predicamos y no lo vivimos. Entonces el enemigo aprovecha esa coyuntura para decirle a la gente, ¿se dan cuenta? Ellos predican lo que no viven. Por eso es muy importante que nosotros, como parte del remanente de Dios, podamos pedirle a Dios día a día que el evangelio pueda ser una realidad en nuestras vidas y lo podamos vivir, porque el evangelio no es más que una predicación de amor, de entrega, de consagración, de permitirle al Señor que haga su trabajo en nuestras vidas. Así que no es sorprendente, sigue diciéndonos en la página 371 del libro Profetas y Reyes, que en una tierra donde la adoración de los ídolos era universal, la hermosa e inestimable imagen levantada en la llanura del Dura para representar la gloria, la magnificencia y el poder de Babilonia, fuese consagrada como objeto de culto. Así se dispuso y así se decretó en el día de aquella dedicación. Todos debían de manifestar su suprema lealtad al poder babilónico. ¿Cómo? Pues postrándose ante esa imagen. Ahora quisiera, por favor, que nosotros meditáramos un momento con lo que hemos visto hasta hoy para ver la secuencia que se presenta aquí en el libro de Daniel en el capítulo 3. En primer lugar, se levanta una imagen que mide 60 por 6, 60 codos por 6 codos, ¿no? Número uno, se levantó una imagen. Número dos, ¿sí? Ahí está la imagen. Ahora viene una orden. ¿Para qué es la orden? La orden es para que todos la adoren. La orden es eso, una orden, es un mandato, es una obligación. No te dice, pues tú sabes, ¿sí? Tú sabes si quieres adorarla o no. Tú decides. O sea, libre conciencia. En ese momento no la había. Ahora bien, punto 3. Quien no se postre y adore a la imagen será muerto en el horno de fuego. Hay una amenaza de muerte, porque entonces la orden implica es arrodíllate o póstrate, adora a la imagen. Si no está listo el horno de fuego ardiendo, que ha sido calentado 7 veces más de lo normal. Punto número 4. La secuencia nos dice que un pequeño remanente se resiste a adorar la imagen. Porque la Biblia nos dice en el libro de Daniel, capítulo 3, que 3 jóvenes hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego, no se postraron, no adoraron a la imagen. Y entonces su decisión también trajo una consecuencia. La decisión de hacer la voluntad de Dios puede traernos ciertas consecuencias que en la apariencia son cosas dañinas, deleterias, de sufrimientos para nosotros. Pero hacer la voluntad de Dios, no importa el costo que tengamos, siempre va a traer el éxito, siempre va a traer el triunfo para nosotros. Porque a pesar que ellos fueron lanzados al horno de fuego, apareció Cristo para liberarlos. Ahora ponte a pensar, ¿en qué otra parte de la Biblia
encontramos esta misma secuencia de acontecimientos. Pensemos por un momento en qué parte de la Biblia encontramos esta misma secuencia de acontecimientos. Que se levante una imagen, que se dé una orden para la adoración, que se amenace de muerte para aquel que no la adore y que un pequeño remanente se resista a esa adoración, que sean lanzados a hacer un decreto de muerte, pero que venga Cristo para liberarlos. Obviamente, esta profecía nos enseña que la historia se va a repetir en el tiempo del fin. Y nosotros, como los 3 jóvenes hebreos, podemos también ser protagonistas por la gracia de Dios. Así es que hoy mismo debiéramos prepararnos para estar del lado de Dios, del lado de hacer la voluntad de Él, aún a pesar al precio que se requiera. El libro para Profetas y Reyes, en la página 376, nos dice: son importantes las lecciones que debemos nosotros aprender de lo experimentado por los jóvenes hebreos en la llanura de Dura. En esta época nuestra, muchos de los siervos de Dios, aunque inocentes de todo mal proceder, serán entregados para sufrir humillación y ultrajes a manos de aquellos que, inspirados por Satanás, están llenos de envidia y fanatismo religioso. La ira del hombre se va a despertar en forma especial contra aquellos que santifican el sábado del 4º mandamiento, y al fin un decreto universal los denunciará como merecedores de muerte. El tiempo de angustia que espera al pueblo de Dios requerirá una fe inquebrantable. Sus hijos, tú y yo, deberemos dejar manifiesto que Él es el único objeto de su adoración y que por ninguna consideración, ni siquiera de la vida misma, pueden ser inducidos a hacer la menor concesión a un culto falso para el corazón leal. Los mandamientos de hombres pecaminosos y finitos son insignificantes frente a la palabra del Dios eterno. Obedecerán, dice la hermana de White, a la verdad, aunque el resultado haya de ser el encarcelamiento, el destierro o la muerte. Ahora bien, hay muchas personas que al escuchar esta predicción futura, esta profecía futura en la cual nosotros podemos ser protagonistas, empiezan a sufrir, empiezan a sentir que si podrán o no resistir, aguantar en esos momentos. De lo que menos debiéramos estar preocupados en este momento, creo, es de ese tiempo de angustia, porque no ha llegado, porque no está aquí. Lo que debemos de preocuparnos es por permanecer al lado del Señor, como lo que nos dice la palabra del Señor, ¿no? Del lado de Él, permanecer fieles hasta la muerte, porque Él nos dará la corona de la vida. Ahora bien, como en los días de Sadrach, Mesach y Abednego, en el periodo final de la historia de esta tierra, el Señor va a obrar poderosamente en favor de aquellos que se mantengan firmemente por lo recto. El que anduvo con los notables hebreos en el horno de fuego, paseándose entre ellos y en el fuego, va a acompañar a sus seguidores donde quiera que estén. Su presencia constante los va a consolar y los va a sostener. Sigue diciendo la hermana de White en Profeta y Reyes, en la página 376. En medio del tiempo de angustia, cual nunca hubo desde que fue nación, sus escogidos permanecerán inconmovibles. Satanás, con toda la hueste del mal, no puede destruir al más débil de los santos de Dios. Los protegerán ángeles excelsos en fortaleza, y Jehová se revelará en su favor como Dios de dioses, que puede salvar hasta lo sumo
a los que ponen su confianza en Él. Así es que, hermanos y amigos, desde hoy debiéramos nosotros colocar nuestras vidas en las manos de Dios. Hoy, en momentos más tranquilos, en momentos en donde nadie nos está obligando a nada, en donde tenemos toda la libertad, en donde podemos usar nuestro libre albedrío, podemos tener una relación de profunda confianza con ese Señor que nos puede salvar, que nos puede librar de cualquier tipo de problema. Pero debemos de crear esa relación íntima con Él para que cuando llegue ese momento, no solamente podamos escuchar lo que Jesús le dijo a Pedro: Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearlos a ti, para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. Es no solamente la petición, el ruego de Jesús que le pide a Dios para que nuestra fe no falte, sino también es esa preparación en aprender a hacer lo correcto, en aprender a hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque el corazón es perverso, el corazón es engañoso, y en el momento en que se nos solicite de una manera de peligro hasta para nuestra propia vida o para la vida de nuestros familiares, vamos a ceder fácilmente, porque el enemigo sabe cómo doblarnos, pero Dios sabe cómo mantenernos fieles, cómo mantenernos firmes. Recuérdense, mi amigo y mi hermano, como lo dice la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, cuando en el capítulo 13 nos dice toda esa secuencia de cosas que pasará en la última parte de la historia de este mundo, porque todos los poderes se coligarán para tratar de obligarnos a que estemos con ellos y de parte de ellos, cuando Dios lo que quiere es que estemos de su parte, cuando Dios lo que quiere es que permanezcamos con Él, porque dice la Biblia que pelearán contra el Cordero todos estos y el Cordero los va a vencer, porque Él es Señor de los señores y Rey de reyes. Estoy leyendo el capítulo 17 del libro de Apocalipsis en el versículo 14. Y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. Recuérdense que el Señor nos ha llamado, nos ha elegido, pero Él no puede ser fiel por nosotros. La fidelidad no solamente será aprobada en ese momento cuando ya no te permitan o no me permitan a mí elegir, sino será una amenaza de muerte en donde estará nuestra vida de por medio. Si nosotros no confiamos permanentemente en nuestro Dios, vamos a ser doblados fácilmente por el enemigo. Así es que terminemos diciendo: olvidada quedó aquella gran imagen de oro levantada con tanta pompa. En la presencia del Dios viviente, los hombres temieron y temblaron. El rey, humillado, se vio obligado a reconocer: bendito, así lo dice el capítulo 3. Ya no era solo el Dios de Daniel, ahora es el Dios de ellos, de Sadrach, de Mesac y Abednego, que envió su ángel y libró sus siervos que esperaron en él, y el mandamiento del rey mudaron y entregaron sus cuerpos antes que sirviesen ni adorasen otro Dios que no sea su Dios. Y como dice el apóstol Pablo: yo sé en quién he creído. Y es mi deseo, mi amigo y hermano, que nos mantengamos seguros de lo que nosotros creemos, de nuestros principios, y que sepamos que tenemos no solo un ángel, sino el ángel de Jehová, que es el mismo Miguel, que en el momento en que nosotros necesitemos, Él nos va a librar si esperamos en Él. Mediante la liberación de sus fieles siervos, el Señor declaró que está de parte de los oprimidos y reprende a todos los poderes terrenales que se rebelan contra la autoridad del cielo. Porque los tres hebreos declararon a toda la nación de Babilonia su fe en aquel a quien adoraban. Confiaron en Dios en la hora de su prueba. En la hora de su prueba ellos recordaron la promesa de Isaías 43:2, que dice: cuando pasares por las aguas, yo seré contigo, y por los ríos no te anegarán. Cuando tú pasares por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti.
y de una maravillosa manera su fe en la palabra del Dios viviente fue honrada a la vista de todos. Las nuevas de su liberación, de que ellos, a pesar de que no habían adorado esa imagen, de que habían resistido eso, a pesar de la amenaza, y que fueron liberados de manera admirable, entonces fueron transmitidas a muchos países por los representantes de las diferentes naciones que Nabucodonosor había convocado e invitado a aquella dedicación. Mediante la fidelidad de sus hijos, Dios fue glorificado en toda la tierra. Si te agradó este video y consideras que puede ser útil a otros, comparte. Por favor, suscríbete a mi canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos.